hacer un comienzo de historia referente a lo que era fábrica de hielo, venta de cerveza, varios rubros, varios destinos productivos. Pero me gusta hacer al comienzo de esta charla, hacer un poco de historia que viene bien porque a mí afectivamente me llama, me posesiona, digamos. Es que mi abuelo fue el protagonista principal, el que generó todo este emprendimiento. Mi abuelo vino de España en el año 1911, como tantos inmigrantes en aquel entonces. Vino y fue destinado a la Argentina necesitaba mano de obra. Mi abuelo fue destinado a la ciudad de Córdoba, de San Francisco. Y después de estar un tiempo trabajando ahí en un molino harinero, mi abuelo no tenía problema, toda clase de tarea que había que hacer la hacía, porque eran extranjeros que venían a este país a progresar, a comenzar una nueva vida, porque habían pasado muchas experiencias tristes y feas en Europa, hablando, ¿no? Bueno, siguiendo con este hilo de conversación, mi abuelo se instaló en San Francisco, Córdoba, estuvo unos años, no lo sé precisar, y después, no lo sé tampoco, pero vino a Gálvez y quedó impresionado de Gálvez. Cuando volvió a su familia a San Francisco, dice, ¡qué pueblo de doctores! Claro, en aquel tiempo Gálvez se estaba desarrollando el ferrocarril. Ya había comenzado, por supuesto, ya sabemos la historia del ferrocarril, etcétera, etcétera, pero estaba tomando mucho auge. Se ve que impulsó mucho comercialmente al pueblo de Gálvez. Bueno, concretamente mi abuelo vino y quedó entusiasmado por el pueblo, lo pujante que veía en Gálvez, y decidió instalarse aquí en una manzana que después la podemos ver, es la manzana Sarmiento y España. Ahí había unos antiguos galpones que pertenecían a la familia de Timoteo Aldao, familia tradicionalista de acá de Gálvez, historiadores de Gálvez. Bueno, así que ahí comenzó la historia. Comenzó la historia que él vino y se instaló con una licorería. Una licorería, vendía licores, vino en bordaleza, y bueno, todo lo que, digamos, está vinculado a lo que es la actividad licorería. Estuvo varios años con esa actividad, no sé precisarlo, porque hace mucho tiempo ya, yo ni estaba. Y después siguieron con otras actividades. Por ejemplo, empezaron a fabricar soda, que aquí yo tengo algunos sifones de soda como testigo de aquella época. Después gaseosas, la famosa chinchivira, que es una bebida parecida a la 7-Up. Yo muchas veces pienso, mi abuelo, ¿por qué no habrá persistido en eso? Hoy estaríamos famosos en el mundo. Era parecido en serio, a la 7-Up, la chinchivira. La bebida gaseosa, en este caso la chinchivira, que muchos habrán escuchado hablar, la chinchivira era una botellita más o menos como la 7-Up, que tenía una tapa, una bolita de vidrio, y una estructura de alambre que hacía que se presionara la bolita y cerrara la boca de la botella. Bueno, para hacer esa bebida, yo cuento todo esto, pero no existía yo, pero hago la advertencia y la hago, porque en realidad no soy protagonista de todo esto. La cocinaban en
artefacto acá, esta olla gigante que se llama paila. Acá ponían las esencias que venían en estos botellones, las esencias, y acá las calentaban, las hervían, no sé cuál era el proceso, no recuerdo, y a través de una cañería iba a un lugar de envasado. Y después paralelamente, en un momento tal vez ante la necesidad, o no sé precisar qué, pero empezaron con una fábrica de hielo. La fábrica de hielo fue emblemática también acá en Galvez, porque fabricaban el hielo y la gente, claro, no había heladera eléctrica, la gente concurría diariamente, como ir a una panadería, a buscar el trozo de hielo que se extraía de la barra de hielo. La barra de hielo era más o menos de 1,20 m, 1,40 m más o menos, y pesaba alrededor de 27 kilos. Y se cortaba con una especie de una herramienta de hierro con unos dientes, se cortaba así, se marcaba, mejor dicho, y después se le hacía un golpe y el hielo se cortaba prolijamente en ese lugar. Ese es el cuarto, el famoso cuarto de barra de hielo, que todo el mundo venía a buscar y le alcanzaba para las 24 horas, para la heladerita de hielo, que ahí guardaban la carne, guardaban la leche, no había otra cosa. Fabricaban 400 barras de hielo diarias, o sea que no solamente abastecían al pueblo de Galvez, sino a todas las localidades cercanas, venían a buscar hielo acá, a la fábrica de Sierra. Después de la fábrica de hielo, claro, ocurrió esto, lo que ocurre en muchas cosas. Aparecieron las heladeras eléctricas y entonces fue suplantando al hielo en su tiempo, digamos, ¿no? Después siguieron con los rolitos, etcétera, etcétera. Bueno, eso por un lado la fábrica de hielo. También hubo otra actividad que era, aparte de la soda, de la gaseosa y del hielo, habíamos destinado esos galpones originales a cámaras frigoríficas e incluso a congeladoras importantes y qué sé yo. Y ahí en esos lugares guardábamos se destinaban los barriles de cerveza. Ese es la otra, ¿cómo puedo decir? El otro emprendimiento que hubo, la cerveza en chop, en barriles, que Galvez era muy, muy cariñoso con el consumo. Era impresionante. En estos días de verano, nosotros nos abastecíamos de la cervecería San Carlos, que todo el mundo las conoce, que está a 40 kilómetros de aquí, y nosotros con el camión casi todos los días íbamos a buscar barriles de chop, porque era impresionante. Se reunían 2 o 3 familias y venían barriles hasta de 18 litros de madera, de 18, de 20, de 25, de 30, hasta de 80 litros, con maderas así, de madera. Seguramente en algunos lugares se habrá visto esos barriles. Eran todo como fetas de madera, sujetadas con suncho de metal, y ahí arriba venía el corcho, y ahí insertaba la bomba de chop, que es esta. Esta era la bomba de chop, para bombear el chop. Permiso. Esto es un inflador, si ustedes lo ven, y esto es la espada. Se introducía por acá y por acá la salida, y se golpeaba acá para hundir el corcho que traía el barril en su parte superior, y después con el inflador se extraía el chop. Ahora cambió todo, hay una garrafita chica y cambió todo, pero originalmente
era eso. Era la extracción del chop a través de eso. Por eso, muchos no lo conocen. Seguramente la gente grande se acordará, pero la gente joven no cree. Era una manera muy simple de extraer el chop. Aparte se tomaba el chop muchísimo. Y nosotros vendíamos a particulares que lo venían a retirar acá y abastecíamos a los bares, que eso lo habrá contado Bosco también, el bar Bosco, el Jean Cristófaro. Había un bar, El Águila, no sé si recuerdan, ahí donde era Malabasi, se decía Malabasi, también había 3 o 4 bares importantes que expendían chop. El pueblo de Galvez era muy aficionado al consumo de chop. Después, con el tiempo, fue surgiendo otras actividades. Se ve que mi familia, viendo cómo las cosas o las oportunidades iban surgiendo, tal vez iban incursionando en eso porque era más rentable, porque a lo mejor había cosas ya que no eran tan rentables. Y entonces pusieron peladero de aves acá en el establecimiento, que después le voy a mostrar algunas fotos. Peladeros de aves, pelaban pollo. Claro, en aquel entonces no había pollo de criadero, eran pollos de campo. Peladero de pollos, después peladero de pavitas, peladeros se faenaba cerdo, lechones, mejor dicho, todo eso. Y en esos galpones que originalmente estaban, se adecuaron para cámaras frigoríficas, para cámaras de conservación, para cámaras de congelamiento. Así que nosotros trabajábamos todo eso, y ahí se destinaba a la conservación de esos productos, y después, llegado el momento propicio, cercano como en estos momentos, la fiesta, qué sé yo, nosotros vendíamos a Rosario, a Buenos Aires, a Córdoba. La verdad que era un centro importante incluso de mano de obra, porque había no mucho, bueno, en aquel entonces a lo mejor 15 o 18, 20 personas que estaban afectadas a esa tarea. Había también cámaras destinadas especialmente para conservación de huevos. Se recibía huevo de campo, porque en aquel entonces tampoco había huevo de granja como hay en este momento cuando se ven en los negocios. Era huevo de campo, de las gallinas de los campos. Bueno, ahí también se conservaba el huevo, y en la época en que no había producción natural del huevo, se comercializaba el huevo. Muchas historias, pero felizmente tuvo su época importante para la ciudad de Galvez, para el ciudadano de Galvez, donde tenía lugares para recurrir a abastecerse de productos también que eran buenos para vivir, para compartir. Soy Walter Eladio Sierra, y voy a ser modesto, no soy el principal actor de toda esta historia que conté. No fui el principal protagonista. En realidad yo tomé parte de los emprendimientos y todo, pero ya estaba todo encaminado. Y quiero decir esto, no quiero pasar por alto, que es importante eso, decir de que toda esa tarea de la evolución, el emprendimiento, no fue solamente atribuible al tesón y a la medida de trabajo de mi abuelo o de mis padres, de mis tíos. También hubo mucha gente que trabajó, que fueron empleados y que colaboraron, pero ampliamente,
y fueron gente de confianza. Eso también se debe rescatar porque es la gente que también contribuyó con su esfuerzo a que todo eso vaya adelante, vaya progresando. Muchas personas que por supuesto no están más, pero entre ellos yo me acuerdo bien del abuelo de Marcela, el abuelo de Marcela, de apellido Antonio Buzo. Él fue encargado de todo, su vida prácticamente estuvo en la fábrica, digamos, en esto. Y él era muy voluntarioso, muy de confianza, que él prácticamente se integró a la familia, sin ser de la familia. Y él también fue alma mater de todo lo que yo relaté.